Hoy vamos a tener una entrevista que verdaderamente va a mover muchas conciencias, va a incentivarnos a dar un paso más allá de un dolor callado. Y me refiero a tener la oportunidad de conversar con la autora de un libro que seguramente va a resonar con historias de muchísimas más mujeres de las que quisiéramos que estuviesen pasando por una situación así. Dafna Viniegra es la autora de Sanar para Crecer y Trascender, un libro que pienso leer de principio a fin. Me lo acaba de regalar hoy y lo agradezco muchísimo. Es una historia real para detener el abuso sexual infantil. Dana, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, muchas gracias por el espacio. Un tema muy fuerte, el abuso sexual infantil, pero desafortunadamente un tema tabú todavía, del que la gente no quiere hablar, quizá porque, no sé si me equivoco, pero mucho sucede de manera intrafamiliar. ¿Cuál es tu opinión de esto y cuáles son las razones detrás de la necesidad de publicar este libro, Dana? Desgraciadamente el abuso sexual infantil está tremendamente normalizado porque estamos acostumbrados a callarlo. Es un dolor tan fuerte el que pasa en las personas que lo viven, en la familia cercana, que es mucho más fácil callarlo, ocultarlo, hacerlo de lado o simplemente decir, a mí también me pasó y pues bueno, vamos adelante, pasemos la página. Cuando realmente el abuso sexual infantil es un problema social que nos afecta a todos de manera directamente, porque las repercusiones del abuso sexual infantil no son solamente en la infancia de la persona que lo vive, son durante toda su vida. Este libro en un momento no fue pensado para ser libro, es el diario de mi catarsis literaria que yo me vi en la necesidad de hacer para poder transitar por la vida presente, para dejar de columpiarme entre el pasado y el futuro, entre los recuerdos y la ansiedad que te genera querer controlar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque sientes en ti faltas. Yo creo Es una fractura inmensa, ¿no? O sea, es una fractura que dices, no, ya no sé dónde estoy parado, porque generalmente el abuso sexual infantil sucede a manos de personas que debieron protegerte, personas que debieron haberte cuidado, y sin embargo te hacen un daño y una ruptura tan importante a niveles mental, espiritual y físico, que juntar las piezas es luego un proceso muy difícil. justamente en las primeras partes de este diario, que es el libro, yo menciono que me siento que estoy rota por dentro. Y para mí el abuso sexual infantil es como si fuese una garra que se mete dentro del centro de una persona y te roba la inocencia. Es un demonio. Esa inocencia que de poco en poco, bien cuidada y procurada, se convierte en una autoestima sana, en donde tú te sabes de ti, en donde te cuidas tú a ti, te procuras y te pones en resguardo de situaciones peligrosas. Pero si te quitan ese centro, ¿cómo creces? ¿Cómo te mueves con tus pares? ¿En qué forma te puedes llegar a identificar con la gente si te falta el centro, si te falta todo tu estima? Ahora, este libro que, como decía en un principio, seguramente cuenta la historia y servirá de catarsis para tantísimas personas, sobre todo mujeres que de niñas experimentaron alguna forma de abuso sexual. Dice una historia real para detener el abuso sexual infantil, pero el título es Sanar para Crecer y Trascender. Dana, ¿cuándo es un momento para sanar? O sea, tienes que pasar algún proceso, volverte a encontrar cuando te pierdes en esa cumbia oscura del miedo, del trauma, superar el estrés postraumático que eso deja, porque cuando lo llegan a decir los niños, se topan con cualquier cantidad de situaciones. Uno, que no les crean; segundo, que los amenacen; tercero, que les hagan sentir que están locos, que están inventando, que están llamando la atención. Entonces resulta que para cuando se atreven a decirlo, hay una revictimización. Totalmente, o sea, completamente.
Yo creo que de las primeras cosas como padres que tenemos que tener es si en algún momento sus hijos llegan a tener la confianza de contarles algo así, nunca descalificarlos. Procurar el abrazo, la contención, estar con ellos, creerles en todo momento y de ahí evidentemente empezar con una terapia adecuada y formal que tiene que acompañarlos desgraciadamente durante toda su vida, porque el abuso sexual infantil acaba siendo como un traje a la medida que se va adaptando a ti y a tus formas como vas creciendo. A mí en mi juventud se manifestó de una forma, en mi adultez me fui a las drogas y al alcohol, me perdí completamente de mí y aparte con máscaras de empoderada y de yo sé, me sé el mundo, ¿no? Sí, porque te fracturó la autoestima. Claro, entonces te expones a todo lo que sea peligro, te vuelves adicto al cortisol, a sentirte en ese borde de vida. Sí, Hasta que tienes el coraje suficiente, hasta el momento que eres adulto y te das cuenta cómo todos tus traumas sin sanar empiezan a impactar en los tuyos. ¿Y cómo comenzó tu proceso de sanación? Mi proceso de trabajo, porque yo creo que la sanación realmente es un proceso de toda la vida. Es más, el libro se llamaba Infiernito Sanador, porque es realmente una vorágine de sentimientos en donde te metes para poder lograr encontrarte. Llegó en el momento en el que muere mi papá, al año siguiente muere mi mamá, al año siguiente me quitan la matriz y los ovarios, y al año siguiente muere mi abuela materna, que ella fue como mi abuelo. Y yo nunca había tenido reconocido los abusos sexuales en mi infancia. Siempre los había tenido como por encimita, nunca le había puesto la responsabilidad y la gravedad del asunto. Entonces, en ese momento, el último muerto, pues yo realmente ya estaba completamente desbordada. Vivía constantemente enojada. Me costaba muchísimo trabajo verle lo bonito de la vida, aunque tuviera la mesa puesta, aunque tuviera una familia increíble, un marido que me quisiera, mis hijos sanos. No me daba yo el permiso de verlo, porque yo necesitaba sufrir. Traías el síndrome del enojo tóxico, ¿no? O sea, uno vive completamente enfurecido contra algo, pero hay dos temas aquí que te tengo que preguntar, independientemente de este libro que yo creo que habla más de la parte personal, espiritual, psicológica. Lo que hace muy difícil el detener el abuso sexual infantil, propiamente detenerlo, es que, como te comentaba hace rato, muchas veces sucede a través de personas muy cercanas. Y entonces la gran pregunta es, ¿y qué sigue? O sea, tienes que poner una denuncia penal. El comprobar o probar que en efecto hubo abuso sexual infantil es someter a la víctima a una serie de exámenes y de estudios para poder proceder penalmente contra la persona. ¿Tú recomendarías que se haga simultáneamente una cuestión legal o darle prioridad a la reestructuración psicológica y emocional Yo creo que la prioridad es la reestructuración psicológica y emocional de la víctima que haya sufrido el abuso sexual infantil? Desgraciadamente, en nuestro país, los sistemas de justicia en cuanto al abuso sexual infantil están completamente pues fuera de norma, sí. Y es una revictimización total lo que pasa a los niños. Sí. Y yo lo que recomendaría sería siempre un acompañamiento psicológico, terapéutico, sí. Pero de fondo. Sí, porque luego le dicen, por tu culpa, tu abuelo está en la cárcel. Por tu culpa, tu tío ya no vive con nosotros. Porque te pusiste a bailarle al abuelito enfrente, entonces tú tienes la culpa. Es muy importante dejar de mencionarles a los niños que ellos tienen la culpa de las cosas que les pasan. Está ya a la venta en las principales librerías de la ciudad. Amazon, en todos lados está a la venta. La verdad es que todo ha sido, pues,
providencial. Me da mucho gusto porque se necesita. El universo opera para proveer lo que se requiere y yo creo que este libro debe estar en las manos de todos los que en algún momento en su familia, no importa hace cuántos años haya sucedido, esta catarsis, esta purga, digámosle así, es el primer paso para asimilar, para sanar, para juntar las piezas de rompecabezas que quedan luego de que uno ha sido víctima de una situación así. Así que adquieran este libro, la verdad, Dana, te felicito por tu valentía, tu supervivencia, tu capacidad de compartir la experiencia pues darle para adelante, ¿no? De sanar y de decir que yo quiero seguir creciendo, quiero trascender y esto no me puede detener. Así es. Te felicito mucho.